Los punteros void, vacíos, también conocidos como punteros genéricos, son un tipo especial de punteros que pueden apuntar a objetos de cualquier tipo de datos. Los punteros vacíos se declaran como los punteros normales, utilizando la palabra clave void como su tipo. Con este código acabamos de crear un puntero que puede apuntar a cualquier tipo de datos. En este otro ejemplo creamos tres variables, una de tipo int, otra de tipo float y una tercera de tipo cualquiera, definido por el usuario. Y aquí creamos un puntero void y vemos cómo podemos apuntar a todos los tipos de modo correcto. Desde luego también tiene limitaciones. La principal es que como el puntero void no sabe a qué tipo de objeto está apuntando, si lo intentamos indireccionar nos devolverá un error. En su lugar, a ese puntero void primero tenemos que convertirlo explícitamente en otro tipo de puntero, con el uso del ya bien conocido static cast. Y luego sí que ya podremos indireccionarlo. En este código creamos un puntero void, al que llamamos voidptr, y lo inicializamos con la dirección en memoria de la variable de tipo int valor. Si intentamos indireccionar el puntero al ser void y no conocer su tipo, nos devolverá un error, indicando que necesita un puntero a un tipo de objeto completo. Así que lo que tenemos que hacer es convertir el puntero void en un puntero a un objeto completo. En este caso tiene que ser un puntero int, porque es el tipo que almacena la variable a la que apunta el puntero. Nos podemos preguntar con buen criterio si un puntero void no sabe a qué apunta, ¿cómo sabremos nosotros a qué tenemos que hacer cast? ¿En qué tipo de puntero debemos convertirlo? La respuesta es que el puntero no lo sabe, pero nosotros sí tenemos que saberlo. Una vez más, el trabajo con punteros exige una posición activa del programador. Si hemos inicializado o le hemos asignado alguna dirección, como hacemos aquí, somos los responsables de saber que este puntero, de momento de tipo void, pero que almacena una dirección en memoria de tipo int. Así que es de nosotros de quien depende hacer el seguimiento. En este ejemplo podemos verlo más en detalle, en el que creamos un enum de nombre tipo e incluimos tres elementos con nombres de tipo. No podemos usar los nombres de tipo concreto porque son palabras clave, pero les anteponemos una t. La función imprimir valor espera dos parámetros, un puntero void y uno de esos tipos del enum. Como puedes ver aquí es donde llevamos a cabo la conversión de tipo puntero void a un tipo concreto de puntero que necesitemos. Lo hacemos mediante un switch en el que le pasamos a case el tipo que la llamada a la función pase como argumento. Y lo que hacemos es un static cast al puntero void. El otro argumento que pasamos en la llamada a la función y lo convertimos al tipo que es el segundo argumento. Observa como en todos los casos lo primero que tenemos que pasar al static cast es siempre un tipo puntero, sea int, float o char. Pero importante, observa también cómo podemos indireccionar ya en el static cast con el uso del asterisco antes de la palabra clave static cast, como haríamos con un tipo. Así, en los dos primeros no solo convertimos de puntero void a puntero int o float, sino que también los indireccionamos. En la conversión del tercer puntero void lo hacemos a un puntero char, que no necesitamos indireccionar, porque será tratado como un string estilo C y ya tratará cada uno de sus caracteres como un array de chars. Y terminamos en el default con un simple mensaje. En main creamos tres variables, cada una de uno de los tipos que definimos en el enum, y hacemos tres llamadas a la función imprimir valor, pasando como primer argumento las direcciones de cada uno de esos tipos, excepto en el char, que ya sabemos que funciona como un array y por lo tanto ya decae en un puntero. Y el segundo argumento, que es cada uno de los tres elementos que definimos en el enum class. En cada caso la función lleva a cabo la transformación de puntero void a
puntero del tipo que se le indique en cada uno de los case y devuelve el resultado indireccionado, por lo que dijimos antes, excepto en el char, que ya lo hace el propio decaimiento del array. Resumimos otros aspectos importantes a tener en cuenta sobre los punteros vacíos. El primero es que los punteros vacíos pueden inicializarse con un valor nulo, como vemos en este ejemplo. Pero también tiene más limitaciones, como que los punteros void no pueden apuntar a una memoria asignada dinámicamente, aunque algunos compiladores puede que lo permitan, pero dará lugar a un comportamiento indefinido, así que debemos evitarlo. Tampoco puede hacerse aritmética de punteros con un puntero void, porque para poder hacerla necesitamos saber el tamaño del objeto al que se apunta, para poder aumentar o disminuir el puntero de forma adecuada. Y señalar también que no existe nada similar a una referencia void, porque tendría que ser una referencia void ampersand, y no puedes saber en ningún caso a qué tipo de valor hace referencia, así que no son posibles las referencias void. Como conclusión, lo mejor es evitar el uso de punteros vacíos, a menos que sea absolutamente necesario. Es cierto que nos permiten evitar la verificación de tipos, pero suelen ser fuente de más problemas que ventajas, al permitirnos hacer cosas que no tienen sentido sin que el compilador las dé por erróneas. Por ejemplo, el compilador acepta como totalmente válido un código como este, que añadimos al código anterior y en el que pasamos una dirección que apunta a un tipo integer, pero le pasamos como tipo a convertir un C-string, un string estilo C. El resultado es imprevisible, como vemos en la salida. En cuanto a esta función que hemos creado con punteros void, parece un buen modo de hacer que una sola función maneje múltiples tipos de datos accediendo a punteros, pero C++ nos ofrece una forma mucho mejor de hacer lo mismo, a través de la sobrecarga de funciones, que retiene la verificación de tipos para ayudar a prevenir el uso indebido. En muchos otros casos en el que era común usar punteros vacíos para manejar múltiples tipos de datos, ahora se hacen mejor usando templates, que también ofrecen una fuerte verificación de tipos. Pero ocasionalmente puede ser necesario seguir utilizando punteros vacíos. Pero siempre debemos asegurarnos que no haya una manera mejor y más segura de hacer lo mismo con otras herramientas del lenguaje. Terminar diciendo que puntero vacío o void y puntero nulo son dos cosas distintas. Los punteros void pueden apuntar a cualquier tipo de objeto, pero no saben a qué tipo apuntan y deben convertirse explícitamente a algún tipo de puntero si queremos indireccionarlos. Mientras que un puntero nulo es un puntero que no apunta a ninguna dirección en memoria. Además, como ya hemos dicho, un puntero vacío puede ser también un puntero nulo si lo inicializamos o le asignamos null ptr.